Mi hermana con derecho, abandonó a sus 3 hijos y yo los crié. Años después, ellos ya adultos me agradecen con mucho dinero, pero mi hermana regresa para reclamarlo. Hola, soy 48F y mi hermana menor, Diana, es 46F. Diana y yo nunca nos llevamos bien de jóvenes. Siempre fue engreída y desagradable conmigo, así que nos separamos tan pronto como nos graduamos de la escuela secundaria. Yo elegí continuar mi educación, mientras que ella prefirió vivir con su novio. En ese momento, fue una suerte que su amante fuera rico, ya que nuestros padres nunca habrían podido pagar el alquiler para que ella viviera sola. Sin embargo, ella dejó muy claro a nuestros padres que no le importaban sus opiniones sobre su vida y que haría lo que quisiera, así que mis padres nunca intentaron detenerla, en cambio, la dejaron libre. Diana tuvo gemelas a los 20 años y un niño a los 21, mientras vivía con su amante. Mis padres estaban contentos por ella, pero también ansiosos porque ahora tenía muchas responsabilidades y ningún trabajo. Dependía totalmente del dinero de su novio para mantener su estilo de vida. Diana nunca se casó con su pareja, lo que creo que fue un error porque habría tenido derecho a una pensión alimenticia si se separaban. Tuvieron que separarse después de que Diana descubriera que él le había estado siendo infiel. Afortunadamente, él le proporcionó la manutención infantil a la que tenía derecho, pero él eligió no ser padre y renunció a sus derechos parentales. Las niñas tenían 3 años en ese momento, pero mi sobrino solo tenía 2. Después de eso, mi hermana quedó completamente sola y necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir para mantenerse. A pesar de nuestra relación agria, elegí ayudarla, principalmente debido a la presión de nuestros padres. En ese momento, yo ganaba un sueldo respetable, pero no era suficiente para mantener a los 4. Sin embargo, mis padres y yo dábamos una pequeña cantidad de dinero cada mes y pudieron llegar a fin de mes. Ella luchó durante los primeros meses porque carecía de un título y experiencia laboral. Tuvo que empezar desde abajo y ascender, lo que la obligó a dedicar una cantidad significativa de tiempo a su empleo para crecer rápidamente. Pero esto fue difícil porque también tenía que considerar a sus hijos y no podía simplemente dejarlos en casa. Contratar una niñera era una posibilidad, pero era prohibitivamente caro, así que se vio obligada a depender de mí o de sus amigos. Nuestros padres también estaban trabajando y contribuyendo económicamente, por lo que no podían quedarse en casa con los niños. Yo estaba en la misma situación. Ella no tenía amigos que asumieran la tarea de cuidar a sus hijos mientras ella trabajaba porque todos tenían sus propias vidas y ocupaciones. Como resultado, se limitó a puestos de salario mínimo que le permitían trabajar horas flexibles y regresar a casa rápidamente. Esto le permitió evitar pagar a la niñera para que se quedara con sus hijos durante un periodo prolongado de tiempo, lo que habría sido prohibitivamente caro. Esta condición persistió durante algunos años y creo que Diana comenzó a despreciar a sus propios hijos porque los veía como obstáculos para su éxito. Dijo que eran lo único que le impedía avanzar. Yo la visitaba ocasionalmente, no por ella, sino por el bien de los niños, para asegurarme de que estuvieran bien. No tenía una buena conexión con ella, pero no era lo suficientemente despiadada como para dejar que niños inocentes sufrieran por las malas decisiones de su madre. Así que mis padres y yo visitábamos a los niños con regularidad. Siempre se quejaban del maltrato de Diana hacia ellos. Los regañaba por infracciones menores y los atacaba simplemente por ser niños y tratar de divertirse. Era una existencia terrible para todos ellos y esperaba poder ayudarlos sacándolos de ese lugar y teniéndolos conmigo. Pero no podía porque ella era la madre legal y yo no tenía autoridad legal sobre ellos. Además, recibía manutención infantil de su ex y hacía todo lo posible por llegar a fin de mes. Me sentía fatal por ella, pero aún peor por los niños. Diana comenzó a salir con otros hombres, lo que empeoró considerablemente las cosas. Cada vez que una relación fracasaba, culpaba a sus hijos. Estaba convencida de que una vez que sus parejas descubrieran que era madre de 3, abandonarían la relación con ella. Creo que fue porque nunca mencionó a sus hijos durante las primeras etapas de las citas, solo lo mencionaba después de 1 o 2 meses, lo que parecía deshonesto. Intenté varias veces explicarle esto, pero ella estaba convencida de que la rechazaban porque tenía hijos. Seguía burlándose de ellos al respecto, recordándoles cómo su padre la había abandonado y amenazando con dejarlos a ellos también si no se portaban bien. Los niños le tenían miedo y su infancia estuvo definida por el narcisismo de su madre. Esto continuó durante años. Varias veces consideré llevarme a los niños y huir con ellos, pero no pude. No podía pedir la custodia ni denunciarla porque, si bien sus acciones eran incorrectas, no justificaban quitarle los niños. Así que la situación se mantuvo y los niños simplemente estaban agradecidos de tenerme en sus vidas. Mis padres eran demasiado mayores para ser sus amigos, pero yo siempre estuve ahí para ellos cuando lo necesitaron.
Nunca podían contarle a su madre sus problemas, pero siempre podían acudir a su tía, lo que hacían cada vez que tenían problemas con la escuela, los estudios o incluso con Diana. Acudían a mí y yo apreciaba su confianza. No es de extrañar que, al cumplir los 18 años, decidieran dejar la casa de su madre y mudarse conmigo. Ahora que ya no eran niños, podían elegir dónde y con quién vivir, y me eligieron a mí. Diana estaba claramente insatisfecha y tenía mucho que decir. Afirmó que había desperdiciado 18 años de su vida criando a esos niños solo para que la abandonaran al final. Fue realmente desagradable al respecto, diciéndome que si tanto quería criar a sus hijos, debería haber intervenido antes en lugar de tomar el relevo después de que el trabajo estuviera prácticamente hecho. Quería decirle que en realidad no los había criado ella, básicamente se habían criado solos porque ella solía estar en el trabajo o en citas con hombres que finalmente la dejaban después de descubrir que tenía 3 hijos. No tenía idea de cuáles deberían ser sus prioridades y estaba claro por qué las cosas salieron como lo hicieron. Los niños eligieron a la persona que realmente había estado allí para ellos sobre la persona que siempre los había torturado y reprendido. Como no podía encontrar a nadie y era miserable en su vida, era evidente que no tenía idea de que los estaba dañando porque ella misma estaba sufriendo. Sin embargo, no quise restregárselo en la cara porque sabía que debía haber sido desagradable para ella, por eso me estaba atacando. Así que me callé y eso fue todo. Después de eso, realmente no nos comunicamos. Sus hijos optaron por dejarla y vivir conmigo. Diana también eligió cortar los lazos con todos nosotros y dejar de hablar con cualquiera, incluidos nuestros padres. Esto fue extraño porque no habían hecho nada para merecerlo. Creí que el hecho de que no hubieran tomado su partido en mi contra cuando mis sobrinas y sobrino optaron por vivir conmigo le irritó, así que también los cortó. Han pasado 7 años y todos están bien ahora. No sé qué ha estado haciendo Diana, pero sé que sus hijos están bien. Mi sobrino asistió a la escuela de medicina y ahora es pediatra. Una de mis sobrinas tiene un título en literatura y ahora es maestra, y su hermana gemela tiene una peluquería. Los ayudé a todos a obtener préstamos comerciales y los financié lo mejor que pude. Estoy muy orgullosa de ellos porque han recorrido un largo camino desde su hogar anterior. Ahora viven separados. Solo se quedaron conmigo durante 4 años e incluso entonces no fue realmente como si vivieran conmigo porque generalmente estaban en la universidad y solo regresaban ocasionalmente. Creo que no querían regresar a la casa de Diana, donde no se sentían queridos. Han pasado 2 años desde que todos se mudaron y estoy muy feliz por ellos. Nunca esperé nada a cambio de lo que hice porque realmente creí que era lo correcto. Eran solo niños y, por muy mal que estuvieran las cosas entre mi hermana y yo, nunca podría ser insensible con ellos. Siempre les he tenido un cariño especial, sobre todo porque nunca he tenido hijos ni me he casado. No era lo mío, pero para ellos, quería estar ahí como figura paterna porque su padre no estaba y, bueno, todos sabemos quién era Diana. Necesitaban a alguien y mis padres eran demasiado mayores para el puesto, así que di un paso adelante. Eso es todo lo que hice. Nunca anticipé nada a cambio, pero estoy agradecida de que sean el tipo de niños que creen que merezco un regalo de agradecimiento por lo que hice, aunque no creo que fuera algo que requiriera compensación. Agradecí su gesto. Hace aproximadamente una semana, celebré mi 48 cumpleaños con mis amigos y familiares, incluidas mis sobrinas y sobrino. Me lo pasé muy bien y mi sobrino tuvo la amabilidad de organizarlo todo para mí. A pesar de mi deseo de pagarlo todo, él insistió en cubrir el costo porque ahora está ganando suficiente dinero para hacer cosas por mí y mostrar su aprecio. Después de la fiesta, los 3 me sentaron a hablar. Me dijeron que ahora que todos estaban económicamente establecidos, querían expresar su gratitud escribiéndome un cheque colectivamente. Intenté explicar que era innecesario porque todavía estaba trabajando y podía mantenerme, pero ellos insistieron. Afirmaron que no se trataba de pagar una deuda que nunca podrían saldar por lo que yo había hecho por ellos, ya que no se trataba de dinero, sino del aliento y la fe que les había brindado, lo cual nunca podrían pagar por completo. Este fue su humilde intento de mostrar su aprecio. Me conmovió profundamente su acto genuino y quise compartirlo en las redes sociales. Solo quería agradecerles por todo lo que estaban haciendo por mí. Mi hermana y yo no nos habíamos hablado en años, así que no pensé que le importaría. Estaba bloqueada en todas las plataformas y supuse que no lo vería, así que sentí que estaba bien. Diana nunca nos había contactado ni había preguntado por el bienestar de sus hijos después de que se fueron de casa. Es cierto que fueron ellos quienes rompieron con ella primero y se mudaron conmigo, pero eso fue culpa suya. Lo menos que podría haber hecho era mostrar interés en sus vidas e intentar ser una figura materna para ellos para compensar sus errores. Pero para ser honesta, no parecía importarle la falta de comunicación, así que supuse que estaba bien de todos modos. Después de esa publicación, recibí una respuesta de ella hace unos días. No la esperaba porque, como indiqué, no habíamos hablado en 6 años.
Sin embargo, debería haber predicho que tan pronto como se diera cuenta de que sus hijos estaban económicamente seguros, comenzaría a olfatear como un sabueso, tratando de averiguar cuánto dinero podría obtener de ellos. En su respuesta, afirmó que había visto mi publicación y quería hablar sobre sus hijos. Reconoció que había cometido errores en el pasado y no había sido una buena madre para los niños, pero se sintió obligada a darse otra oportunidad. Afirmó que los había extrañado mucho durante los últimos 6 años. No estoy segura de cuánta verdad hay en esa declaración, porque si realmente los extrañaba, podría haberme contactado al menos una vez. Me pidió que hablara con sus hijos y ayudara a cerrar la brecha entre ellos, ya que ellos responden bien a mí. El momento era extraño, así que ignoré su mensaje. Sin embargo, cuando no respondí, me llamó por la noche y me enfadé. Insistió en que la ayudara a reconectarse con sus hijos, pero me negué. Era muy consciente de que solo buscaba su dinero, no porque realmente le importara su bienestar. Si realmente lamentara lo que había hecho, los habría contactado directamente en lugar de hablar conmigo. No pudo dejar de lado su orgullo y su ego ni por un segundo. Todavía esperaba que sus hijos la contactaran a pesar de que ella fue quien había cometido un error. Era increíble lo titulada que se sentía. Intentó discutir conmigo, argumentando que no buscaba su dinero y que era ofensivo que yo lo sugiriera. Le aseguré que no estaba insinuando nada, era tan obvio. Me sentí horrorizada y asqueada por lo que estaba haciendo. Luego me acusó de robarle todo, alegando que ya le había robado a sus hijos y ahora le estaba robando sus riquezas. Le informé que no necesitaba el dinero y que inicialmente dudaba en aceptar el cheque, pero que ahora lo iba a tomar todo porque ella no lo merecía. Ahora está llorando en las redes sociales, contando a todo el mundo lo que dije e intentando hacerme quedar mal. Algunos de mis parientes dicen que fui demasiado lejos con lo que dije, que soy codiciosa y que le debo una disculpa, lo cual es absurdo. Por eso estoy aquí para preguntar si me equivoco al decirle a mi hermana que no se merece el dinero que sus hijos han decidido darme. Actualización 1. Como algunos respondieron, les conté la situación a mis sobrinos y sobrinas. Me informaron que se habían enterado por algunos parientes y que habían considerado hablar conmigo, pero no habían tenido tiempo. Sin embargo, después de que los llamé y lo discutí con ellos, me informaron que creían que hice lo correcto. Mi sobrino fue abierto sobre sus puntos de vista, afirmando que nunca había considerado a su madre como una figura materna a lo largo de su vida. Siempre me culpó porque ella nunca había estado allí para él, y mi sobrina estuvo de acuerdo. Siempre había sido el más franco del grupo, así que era predecible que todo esto viniera de él. Mis sobrinas estaban demasiado emocionadas para hablar, pero él estaba bastante enojado y molesto. Explicó que Diana solo me habló porque nunca había hecho lo mínimo por ellos. Esto a pesar de que recibía manutención infantil de su padre e incluso entonces, los humillaba y los hacía sentir horribles por el simple hecho de existir, lo cual no era culpa suya. Creen que hice lo correcto y me han informado que no contactarán a su madre, pase lo que pase. También creen que debo defenderme y explicar mi versión de la historia en línea ahora que Diana ha decidido hablar negativamente sobre mí en las redes sociales. Creen que este es el enfoque más efectivo para transmitir el mensaje. Por lo tanto, eso es lo que haré. Estoy encantada de que hayan optado por tomar mi lado en esto porque mis padres se mantienen al margen y han declarado que no quieren involucrarse. Diana nunca les habló después de que sus hijos la cortaran, lo cual me parece inusual. El enfoque educado de mis padres hacia este problema me parece inusual, dado que no se han comunicado con Diana en los últimos 6 años. Me decepcionó, pero al menos mis sobrinas y sobrino me apoyan ahora. Muchas personas me han preguntado por qué no solicité la custodia y por qué no le quité los niños a Diana si sabía que era una mala madre y los maltrataba. Mencioné en mi escrito que, si bien sus acciones eran incorrectas, no constituían tortura, abuso o negligencia. Ella era constantemente dura con ellos y no estaba emocionalmente presente para sus hijos, por lo que, aunque podría haber solicitado la custodia, era bastante improbable que hubiera conseguido que los niños quedaran bajo mi cuidado. Los tribunales suelen alentar a las familias a permanecer unidas y, en este caso, ya habían perdido a su padre. Su padre los había abandonado, dejándolos solo con su madre como progenitora biológica. Naturalmente, el tribunal querría que la familia permaneciera unida. Sabía que si presentaba una petición contra ella o tomaba acciones legales contra Diana, ella se aseguraría de que nunca los volviera a ver. Se aseguraría de llevarse a los niños lejos de mí. Ya era improbable que hubiera podido quitarle los niños y obtener la custodia total, por lo que esto los habría puesto en una situación peligrosa. Por eso decidí ir a lo seguro manteniéndome en contacto con ellos y estando disponible para ellos en todo momento. No estoy segura de si fue lo correcto a largo plazo, pero en ese momento, parecía la única opción. Quizás había otras formas de lidiar con eso, pero fue todo lo que se me ocurrió, así que hice lo que creí correcto.
Fue difícil para mí y durante años debatí si debía solicitar la custodia o si los niños debían ser retirados de su hogar y reubicados, pero no se sabe lo que podría haber ocurrido y pensé que era mejor que los niños se quedaran con su madre y mantuvieran el contacto conmigo y con mis padres que arriesgar cualquier cosa en esta circunstancia. Espero que esto responda a las preguntas que la mayoría de la gente tenía para mí. Quizás me vean como la mala por lo que hice, pero no me importa. Sé que los niños están bien en su vida y hice todo lo que pude para mantenerlos felices y seguros. Siempre estuve ahí para ellos, por lo tanto, no me siento culpable por nada. Actualización 2. Ha pasado una semana desde el mensaje de Diana y hoy he recibido muchas llamadas de familiares y personas que han hablado con ella. Me estaban señalando mis errores y regañándome. Se estaba volviendo realmente agotador y estaba abrumada con el trabajo, por eso no había podido publicar antes. Pero hoy decidí que ya había tenido suficiente. Después de una breve conversación con mi sobrino y mis sobrinas, decidí finalmente hacer una publicación que compartiera mi versión de la historia, así como, en cierto modo, la suya. No creo que nadie en la familia se diera cuenta de lo mucho que esos niños habían pasado de pequeños, cuántas burlas tuvieron que soportar todos los días simplemente porque Diana optó por quedarse embarazada temprano y dejarlo todo por su entonces novio. Incluso después de eso, ella siguió culpando a otros por sus propias acciones e intentó aparentar que estaba haciendo todo lo posible por sus hijos, pero en realidad, nunca estuvo presente para ellos. Como ella estaba diciendo a todo el mundo que yo le había robado a sus hijos y ahora le estaba robando una fortuna, ahora que sus hijos estaban bien económicamente, sentí que la gente merecía saber la verdad, no solo su versión retorcida de los hechos en la que ella era la víctima en lugar de la persona que atormentó a todos. Ya me habían juzgado por varias razones, ya que solo conocían su versión de la historia y simpatizaban con ella, pero en realidad, yo merecía compartir mi versión de la historia, al igual que sus hijos. Así que lo escribí todo hace unas horas y publiqué el post. Hasta ahora no me ha dicho nada y los únicos mensajes de texto que he recibido son de parientes que me estaban juzgando antes. Ahora han cambiado abruptamente su tono e intentan disculparse por juzgarme demasiado pronto, pero francamente, no significa nada para mí. Simplemente quería que supieran la verdad. No me importa lo que piensen de mí, pero era vital para mí decir la verdad, compartir cómo Diana trató a sus hijos, por lo que ya no están en contacto con ella de todos modos. Ahora que todo ha terminado, estoy lista para seguir adelante con esto. Honestamente, ya no quiero tener nada que ver con Diana y estuve perfectamente contenta durante los últimos 6 años cuando no me contactó. Creo que lo mismo puede decirse de sus hijos también. No entiendo por qué sintió la necesidad de crear tanto drama. Si quería dinero, podría haberlo pedido en lugar de fingir que quería otra oportunidad en la maternidad. Actualización 3. Ha pasado un día desde que escribí esa publicación. Diana pudo haberse despertado hoy y decidió vengarse de mí. En lugar de contactarme directamente, se volvió cada vez más dramática y comenzó a comentar en esa publicación, intentando hacer que pareciera que yo estaba mintiendo, pero obviamente no iba a funcionar. Tan pronto como intentó reaccionar, sus hijos comenzaron a comentar y a responderle, recordándole episodios particulares de su infancia en los que ella había sido cruel con ellos. Eso duró aproximadamente 1 hora y no me sentí mal por ello. Nadie más lo hizo porque mi sobrino, mis sobrinas y yo estábamos disfrutando a fondo el proceso. La estaban humillando por completo y no había forma de que ella pudiera salir de eso, ya que cada mentira que intentaba decir para hacerme quedar mal fue descubierta. Me alegro de haber elegido hacer esto el fin de semana, de lo contrario, es posible que no hubiéramos podido responder tan rápidamente. De todos modos, eso duró aproximadamente 1 hora y luego comenzó a eliminar sus comentarios para que nadie pudiera atraparla en sus falsedades. Sin embargo, ya era demasiado tarde porque muchos otros ya se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo en la sección de comentarios y creo que otros comenzaron a criticarla por sus acciones. Comenzó a borrar sus comentarios y a retractarse de todo lo que dijo, y luego me bloqueó. También bloqueó a sus hijos. Supongo que fue su forma de rendirse y me alegro de que lo haya hecho porque habría perdido en una pelea con nosotros. Claramente tenemos la ventaja aquí, moral o de otra manera. Creo que borrar los comentarios sería el final de nuestra conexión, pero ella eligió contactarme personalmente también. Me envió un mensaje diciendo que esperaba que yo fuera feliz ahora que la había presentado como el monstruo y que todos la odiaban. Fue muy irónico viniendo de ella porque eso era exactamente lo que ella intentaba hacerme a mí primero. Ella lo inició y ahora, cuando yo quería devolvérselo, ella es incapaz de aceptarlo. No entiendo por qué las personas intentan dar una cucharada cuando saben que no pueden recibirla a cambio. Simplemente no causes ningún drama si no quieres ser responsable de los resultados. De todos modos, ignoré ese mensaje y eso es lo que haremos todos por el resto de nuestras vidas porque ella ya no merece nuestra atención. Lo ha demostrado. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito,
Por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.